La doctora Elena Moreira había aprendido a vivir bajo presión mucho antes de que la mayoría de las personas comprendiera lo que significaba realmente tomar decisiones que separaban la vida de la muerte. A sus 41 años, era una de las cirujanas cardiovasculares más respetadas del Hospital San Gabriel, una institución privada reconocida por su excelencia médica y su rígida estructura administrativa. Su nombre figuraba con frecuencia en congresos, artículos especializados y listas de profesionales destacados, y cada vez que cruzaba los pasillos del hospital, lo hacía con la seguridad silenciosa de quien sabía exactamente quién era y qué había construido. Su rutina comenzaba antes del amanecer: café fuerte, revisiones rápidas de informes clínicos y una concentración absoluta que solo se rompía al entrar en el quirófano. Allí, el mundo exterior dejaba de existir. Las luces, los instrumentos, el latido monitorizado del paciente, todo seguía un orden preciso, casi matemático. Elena confiaba en ese orden, siempre lo había hecho. Fuera del hospital, su vida parecía igual de sólida. Compartía un departamento amplio y luminoso con su esposo, Ricardo Moreira, administrador del mismo hospital, y con su hijo adolescente, Lucas, que comenzaba a dar sus primeros pasos hacia la independencia. Las noches, cuando coincidían, eran tranquilas. Conversaciones breves, cenas simples, silencios cómodos. No necesitaban grandes demostraciones para sentirse estables. Elena se sentía orgullosa de haber logrado un equilibrio que muchos consideraban imposible. Carrera, familia, respeto profesional. Todo estaba donde debía estar. Cada sacrificio parecía haber valido la pena. Cada guardia interminable, cada noche sin dormir, cada cumpleaños celebrado a medias. Había construido su vida con la misma precisión con la que cerraba una sutura perfecta. Desde fuera, nadie habría imaginado fisuras, ni siquiera ella misma. Elena creía, con una convicción casi inquebrantable, que su mundo estaba firmemente sostenido, como un corazón sano, fuerte y constante, latiendo sin errores. Todavía no sabía que, muy pronto, ese ritmo comenzaría a alterarse de una forma casi imperceptible. Ricardo Moreira siempre había sido una presencia constante y tranquilizadora en la vida de Elena. Se conocieron cuando ambos aún estaban construyendo sus carreras, compartiendo largas conversaciones sobre futuros posibles y sacrificios necesarios. Él no vestía bata ni entraba en quirófanos, pero entendía el lenguaje de la gestión, de los números y de las decisiones estratégicas. Con el tiempo, se convirtió en administrador del Hospital San Gabriel, un cargo que le otorgaba poder, influencia y una red de contactos que parecía crecer sin límites. Para Elena, Ricardo era el equilibrio perfecto a su mundo quirúrgico. Mientras ella lidiaba con arterias frágiles y corazones detenidos, él hablaba de presupuestos, expansión y eficiencia. Nunca compitieron, al menos así lo creía ella. Confiaba plenamente en su criterio y rara vez cuestionaba las decisiones que él tomaba en el ámbito administrativo. Después de todo, siempre habían funcionado como un equipo. Lucas, su hijo, admiraba abiertamente al padre. Le fascinaba verlo hablar con seguridad, moverse con soltura entre directores y médicos, tomar decisiones que parecían importantes. Para el adolescente, Ricardo representaba una figura fuerte y segura, alguien que parecía tener siempre el control de las situaciones. Elena observaba esa admiración con una mezcla de orgullo y alivio, convencida de que su hijo crecía rodeado de estabilidad. En casa, Ricardo era atento, aunque reservado. No era un hombre de grandes gestos, pero su presencia constante transmitía solidez. Elena jamás dudó de su lealtad ni de su compromiso con la familia. Cuando surgían tensiones propias del trabajo, él siempre tenía una explicación lógica, un motivo razonable. Por eso, cuando Elena pensaba en su matrimonio, lo hacía sin sobresaltos. Creía conocer al hombre con el que compartía la vida. Creía saber quién era Ricardo Moreira. Y esa certeza, tan profundamente arraigada, sería precisamente lo que haría más difícil reconocer las primeras grietas cuando empezaran a aparecer. Clara Vasconcelos había llegado al Hospital San Gabriel
unos años después de que Elena ya fuera una figura consolidada. Su incorporación como directora financiera fue recibida con entusiasmo por el consejo directivo. Tenía una reputación impecable, una trayectoria sólida en instituciones privadas y una capacidad poco común para moverse con elegancia entre cifras complejas y decisiones delicadas. Siempre vestía con sobriedad calculada y hablaba con un tono sereno que inspiraba confianza inmediata. Para Elena, Clara no era más que una profesional competente. Coincidían ocasionalmente en reuniones generales, intercambiaban saludos cordiales en los pasillos y, en raras ocasiones, compartían alguna conversación breve sobre la marcha del hospital. Nada más. Elena no tenía motivos para observarla con atención ni para cuestionar su presencia. El área financiera estaba lejos de su rutina quirúrgica y confiaba en que cada sector cumplía su función. Sin embargo, Clara parecía cada vez más cercana a Ricardo. Era habitual verlos reunidos a puerta cerrada, revisando informes o conversando en voz baja en los espacios comunes. Elena lo notaba, pero no le daba importancia. Después de todo, la administración y las finanzas debían trabajar de forma coordinada. Era lógico, razonable. Clara tenía una forma particular de escuchar. Mantenía la mirada fija, asentía lentamente y rara vez revelaba lo que pensaba. A muchos les parecía simplemente discreta, a otros prudente. Elena la percibía como alguien eficiente, distante y correcta, nunca como una amenaza. Si alguien le hubiera dicho que aquella mujer elegante y aparentemente inofensiva tendría un papel central en el derrumbe de su vida, Elena habría sonreído con incredulidad. En ese momento, Clara Vasconcelos era apenas una figura más dentro del engranaje del hospital, una pieza que encajaba sin ruido. Pero algunas piezas, aunque silenciosas, pueden mover toda la estructura. Las primeras señales no llegaron como golpes, sino como ligeras alteraciones en la rutina, tan sutiles que Elena tardó en darles forma. Una cirugía reprogramada sin previo aviso, una reunión clínica cancelada a última hora, decisiones administrativas que le eran comunicadas cuando ya estaban cerradas. Nada grave por sí solo, nada que justificara una alarma inmediata. Aún así, algo empezó a sentirse distinto. Elena notó que su agenda quirúrgica ya no estaba tan llena como antes. Casos complejos que solían asignarle pasaban ahora a otros colegas, acompañados de explicaciones vagas sobre ajustes internos o nuevas políticas de eficiencia. Ella aceptaba esas razones con profesionalismo, aunque una incomodidad persistente se instalaba en su pecho, como una sensación que no terminaba de definirse. También comenzaron los silencios, conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a una sala, miradas rápidas entre Ricardo y Clara, seguidas de frases neutras. Elena observaba esos gestos de reojo, sin detenerse demasiado en ellos. No quería parecer paranoica, no quería imaginar conflictos donde quizás solo había trabajo. En casa, Ricardo se mostraba más distante. Llegaba tarde con mayor frecuencia y respondía mensajes con el teléfono ligeramente inclinado, como si protegiera la pantalla de miradas accidentales. Cuando Elena preguntaba, él sonreía y hablaba de auditorías, de presiones del consejo, de números que no cerraban. Todo sonaba razonable. Todo tenía una lógica impecable. Sin embargo, Elena empezó a sentirse desplazada dentro de su propio espacio profesional. El hospital, que siempre había sido una extensión natural de sí misma, comenzó a parecerle ajeno, como si caminara por pasillos que conocía de memoria, pero con una leve sensación de desorientación. Intentó convencerse de que era solo cansancio, las largas guardias, la edad, el peso de los años acumulados. Se repitió que no debía desconfiar de quienes siempre habían estado a su lado, que su vida seguía siendo sólida. Aún así, esas pequeñas fisuras, invisibles para casi todos, ya estaban allí. Y aunque Elena aún no lo sabía, no tardarían en expandirse. La sensación no desapareció con el paso de los días. Al contrario,
se volvió más persistente, más difícil de ignorar. Elena intentó concentrarse en su trabajo, en los pacientes que aún atendía y en las responsabilidades que seguían dependiendo de ella, pero la inquietud se filtraba en los momentos más inesperados, como un pensamiento que regresaba sin ser llamado. Comenzó a prestar atención a detalles que antes habrían pasado desapercibidos, correos que no recibía, decisiones clínicas comunicadas por terceros, reuniones en las que su opinión ya no parecía necesaria. No era exclusión abierta, sino algo más sutil, más calculado. Y eso era lo que la perturbaba. En una ocasión, al cruzarse con Clara en el pasillo, Elena percibió una expresión distinta en su rostro. No fue hostilidad, ni desprecio. Fue algo más difícil de nombrar. Una calma excesiva. Una seguridad que parecía fuera de lugar. Clara la saludó con cortesía, como siempre, pero sus ojos no reflejaron sorpresa ni cercanía. Elena sintió un escalofrío breve, injustificado, y continuó caminando. Con Ricardo, las conversaciones se volvieron superficiales. Él evitaba hablar del hospital con la naturalidad de antes, y cuando lo hacía, usaba términos vagos, como si cuidara cada palabra. Elena quiso preguntarle directamente qué estaba pasando, pero algo la detuvo. Tal vez el miedo a confirmar una sospecha que aún no podía formular. Tal vez la confianza acumulada durante años. Por las noches, al quedarse sola en la cocina, después de que Lucas se encerrara en su habitación y Ricardo revisara el teléfono en silencio, Elena sentía el peso de una pregunta sin respuesta. ¿Estaba exagerando? ¿O realmente algo se estaba moviendo bajo la superficie? No tenía pruebas, solo una intuición creciente que se negaba a desaparecer. Y aunque intentó sofocarla con lógica y racionalidad, la inquietud siguió allí, aguardando, paciente, como si supiera que, tarde o temprano, tendría razón. Aquella noche, Elena no tenía previsto regresar al hospital. Había salido temprano, agotada, con la intención de pasar por el supermercado y volver a casa. Sin embargo, ya en el ascensor del edificio, recordó una carpeta con informes preoperatorios que había dejado en su despacho. Eran documentos importantes para la jornada siguiente. Dudó unos segundos y finalmente decidió volver. No le tomó más de 15 minutos cambiar de rumbo. El Hospital San Gabriel, a esa hora, tenía un silencio distinto. No era el bullicio controlado del día, ni la actividad tensa de las guardias nocturnas. Era un silencio suspendido, interrumpido solo por el eco de sus pasos y el zumbido lejano de las luces. Elena avanzó por los pasillos casi en automático, guiada por la costumbre. Al acercarse al área administrativa, notó algo extraño. Las luces de una de las salas de reuniones estaban encendidas. Frunció el ceño. A esa hora, solo el personal de seguridad permanecía en el edificio. Redujo el paso sin saber por qué, y entonces escuchó voces. Reconoció la de Ricardo de inmediato. Sonaba relajada, demasiado. No era el tono cansado que llevaba a casa últimamente, sino uno ligero, casi confiado. La otra voz era femenina, clara. Elena se detuvo a unos metros de la puerta entreabierta. No quería espiar, pero su cuerpo se negó a seguir avanzando. Desde su posición, pudo verlos. Estaban sentados muy cerca, inclinados sobre la mesa. Había carpetas abiertas, gráficos financieros y 2 copas de café aún humeantes. No había contacto físico evidente, pero la cercanía hablaba por sí sola. Clara señalaba un documento, mientras Ricardo asentía con una sonrisa que Elena no recordaba haber visto en semanas. Su mirada fue entonces hacia los papeles. Reconoció de inmediato el encabezado de uno de los documentos. Era un informe clínico vinculado a su departamento. Sintió un vuelco en el estómago. Se acercó un poco más y distinguió su nombre al pie de la página, seguido de una firma. Su firma. Elena supo en ese instante que algo estaba profundamente mal. El aire pareció volverse espeso. No escuchó el contenido exacto de la conversación, solo fragmentos sueltos sobre ajustes, riesgos controlados
y responsabilidades asumidas. Cada palabra caía con un peso insoportable. Aquella no era una simple reunión administrativa. Era algo que se estaba haciendo a sus espaldas. Retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. No entró. No dijo nada. Se alejó en silencio, como si el menor sonido pudiera quebrarla por completo. Mientras caminaba hacia su despacho, comprendió que la inquietud que la había acompañado durante días acababa de tomar forma, y ya no había manera de ignorarla. Elena no durmió aquella noche. Las imágenes regresaban una y otra vez, superpuestas con fragmentos de frases que no había terminado de escuchar. Al amanecer, tomó una decisión silenciosa. No podía seguir fingiendo que nada ocurría. Necesitaba respuestas, aunque no estuviera preparada para escucharlas. Al llegar al hospital, buscó a Ricardo. Lo encontró en su despacho, revisando documentos con una calma que le resultó casi ofensiva. Cuando él levantó la vista y la vio, esbozó una sonrisa automática. Elena cerró la puerta detrás de sí. Anoche regresé por unos informes, dijo sin rodeos. Te vi con Clara. Ricardo parpadeó una fracción de segundo. Fue mínimo, pero suficiente. Se recostó en la silla y cruzó los brazos, como quien adopta una postura defensiva bien ensayada. Explicó que se trataba de una reunión urgente, ajustes financieros necesarios, nada que ella debiera preocuparle. Hablaba con un tono sereno, excesivamente controlado. Elena respiró hondo. Vi documentos de mi departamento. Con mi firma. El silencio se estiró entre ellos. Ricardo desvió la mirada apenas un instante antes de responder que se trataba de procedimientos administrativos, autorizaciones rutinarias. Dijo que todo estaba dentro del marco legal. Clara, según él, solo estaba cumpliendo su función. Elena insistió. Preguntó por qué no había sido informada, por qué esas decisiones se tomaban sin su conocimiento. Fue entonces cuando la conversación cambió de dirección. Ricardo habló de riesgos, de protocolos incumplidos, de errores que podían interpretarse mal. No la acusó directamente. Pero la insinuación quedó suspendida en el aire como una amenaza. Más tarde, Elena buscó a Clara. La directora financiera la recibió con una cortesía impecable y una sonrisa estudiada. Repitió casi palabra por palabra la versión de Ricardo. Todo era técnico, impersonal, necesario. Cuando Elena mencionó la firma, Clara inclinó la cabeza y sugirió que tal vez Elena no recordaba haber autorizado ciertos documentos. Aquello fue el golpe más duro. No solo la estaban excluyendo, estaban construyendo un relato donde ella era el problema. Elena salió de la oficina con un nudo en el estómago. Comprendió, con una claridad dolorosa, que las explicaciones no eran errores ni malentendidos. Eran mentiras cuidadosamente disimuladas. Y detrás de ellas, algo mucho más grande estaba comenzando a cerrarse sobre ella. La maquinaria se puso en marcha con una rapidez implacable. Apenas unos días después del enfrentamiento, Elena fue citada por el comité interno del hospital. La convocatoria llegó por correo electrónico, con un asunto neutro y un tono aparentemente protocolar. Aún así, al leerlo, sintió un frío seco recorrerle la espalda. La reunión fue breve y aséptica. Le hablaron de irregularidades detectadas, de la necesidad de revisar ciertos procedimientos y de una suspensión temporal mientras se aclaraban los hechos. Nadie levantó la voz, nadie mostró hostilidad abierta. Eso, paradójicamente, fue lo más inquietante. Todo parecía ya decidido. Elena intentó explicar su versión. Habló de documentos firmados sin su conocimiento, de decisiones tomadas a sus espaldas,
de reuniones de las que había sido excluida. Escuchó respuestas vagas, frases cuidadosamente medidas y miradas esquivas. Cuando preguntó directamente por Ricardo y Clara, le dijeron que ambos estaban colaborando con la investigación. Aquella palabra, colaborar, le sonó hueca. La noticia no tardó en filtrarse. En los pasillos, las conversaciones se detenían cuando ella se acercaba. Algunos colegas evitaban cruzar miradas, otros la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Pacientes de años comenzaron a cancelar citas, sin explicaciones, sin despedidas. El silencio se volvió ensordecedor. En casa, la tensión era palpable. Ricardo mantenía una distancia prudente, casi profesional. No discutían, pero tampoco hablaban. Cada uno parecía habitar un espacio distinto dentro del mismo departamento. Elena sentía que caminaba sobre un terreno inestable, sin saber dónde pisar. Lo más doloroso fue darse cuenta de cómo la narrativa comenzaba a consolidarse sin ella. Versiones incompletas, rumores discretos, sospechas cuidadosamente sembradas. Su nombre, que durante años había sido sinónimo de excelencia, ahora se asociaba a dudas y a posibles errores. Elena observaba todo con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Sabía que no había cometido ninguna falta, pero eso parecía no importar. La caída no fue estruendosa, fue silenciosa, ordenada y pública al mismo tiempo. Y mientras el hospital seguía funcionando como si nada hubiera pasado, Elena comprendió que estaba perdiendo algo más que su puesto. Estaba perdiendo el control de su propia historia. La distancia con Lucas no llegó de golpe. Se instaló poco a poco, casi con la misma sutileza con la que el hospital había comenzado a apartarla. Al principio, fueron respuestas cortas, miradas esquivas, silencios prolongados durante la cena. Elena intentó mantener la normalidad, pero sentía que algo se deslizaba fuera de su alcance. Una tarde, Lucas regresó a casa más serio de lo habitual. Dejó la mochila en el suelo y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Elena lo observó con atención, anticipando que aquella conversación no sería fácil. «Papá dice que todo esto empezó por problemas en tu trabajo», dijo finalmente, sin mirarla, «que hubo cosas que no hiciste bien». Las palabras cayeron con una fuerza inesperada. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, no por la acusación en sí, sino por el tono. No había rabia en la voz de su hijo, sino confusión, duda. Intentó explicarle, hablarle de documentos manipulados y decisiones tomadas sin su conocimiento, pero se detuvo. Lucas la escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, como si buscara una lógica clara donde solo había versiones enfrentadas. Cuando terminó, él bajó la mirada. «No sé a quién creerle», murmuró antes de retirarse a su habitación. Elena se quedó sola en la sala, inmóvil. Aquella herida fue más profunda que cualquier rumor profesional. Perder la confianza de colegas dolía. Perderla de su hijo era devastador. Esa noche, al acostarse, comprendió que la estrategia de Ricardo no se limitaba al hospital. La narrativa también había llegado a su hogar. Cada palabra, cada insinuación, estaba diseñada para aislarla. Y mientras el silencio se cerraba a su alrededor, Elena entendió que la caída no había terminado. Apenas estaba mostrando su rostro más cruel. Los días siguientes se disolvieron en una rutina sin forma. Elena dejó de madrugar porque ya no tenía quirófanos que la esperaran. El silencio de las mañanas, antes impensable, se volvió opresivo. Preparaba café por costumbre, no por necesidad, y se sentaba frente a la mesa sin saber qué hacer con el tiempo que se abría ante ella como un vacío. Las consecuencias económicas no tardaron en llegar. La suspensión implicó la pérdida de ingresos y con ella una cadena de ajustes forzados. Canceló servicios, pospuso pagos, revisó estados de cuenta con una atención que nunca había necesitado antes. Cada número confirmaba lo que se resistía a aceptar.
Su estabilidad estaba desapareciendo. El departamento, que siempre había sido un lugar de descanso, comenzó a resultarle ajeno. Ricardo se movía por los espacios comunes con una cortesía distante, evitando cualquier conversación que pudiera derivar en conflicto. Lucas permanecía la mayor parte del tiempo en su habitación. Elena se sentía como una visitante en su propia casa. Las noches fueron las más difíciles. El cansancio no traía sueño. Acostada en la oscuridad, su mente repasaba una y otra vez los mismos momentos, buscando el punto exacto donde todo había empezado a torcerse. A veces, el pecho se le cerraba de repente y el aire parecía no ser suficiente. Se levantaba, caminaba por el pasillo, apoyaba las manos en la pared fría hasta que el temblor cedía. Una tarde, al regresar de hacer compras mínimas, Elena se sentó en el suelo de la cocina sin previo aviso. El peso acumulado de las últimas semanas la venció de golpe. Lloró en silencio, abrazándose las rodillas, sin preocuparse por contenerse. No había nadie a quien demostrar fortaleza. En ese momento comprendió que había tocado fondo. No quedaba reputación que defender, ni imagen que sostener. Solo ella, frente a la realidad desnuda de su caída. Y aunque la idea de levantarse aún parecía lejana, una certeza comenzó a formarse lentamente. No podía permitirse desaparecer. Allí, En ese punto exacto de quiebre, algo dentro de Elena empezó a moverse. El llanto no resolvió nada, pero dejó a Elena exhausta de una forma distinta. Cuando finalmente se levantó del suelo de la cocina, el departamento seguía igual de silencioso, pero algo en su interior había cambiado. No era alivio, era claridad. Una lucidez incómoda que no permitía seguir fingiendo que todo se arreglaría solo. Durante los días siguientes se movió en automático. Dormía poco, comía lo justo y evitaba cualquier interacción innecesaria. Sin embargo, en medio de esa apatía, comenzó a observar con más atención. Revisó mentalmente cada conversación, cada documento mencionado, cada gesto que había ignorado por confianza o cansancio. Por primera vez, dejó de preguntarse por qué le estaba pasando aquello, y comenzó a preguntarse cómo. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos en un cajón que llevaba años sin abrir, Encontró copias de contratos y correos impresos que había guardado por simple hábito profesional. Los miró sin demasiada expectativa, pero algo la detuvo. Fechas que no coincidían, autorizaciones emitidas en horarios en los que ella estaba en quirófano, detalles mínimos que, juntos, empezaban a formar un patrón inquietante. Elena se sentó frente a la mesa con los documentos extendidos. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por una energía nueva que no reconocía del todo. Comprendió que su caída no había sido producto del azar ni de un error aislado. Había intención, planificación. En ese momento tomó una decisión silenciosa. No iba a suplicar explicaciones ni a esperar que la verdad emergiera por sí sola. Tampoco buscaba venganza. Necesitaba respuestas para sobrevivir, para recuperar su nombre, para no quedar reducida a la versión que otros estaban construyendo. Tal vez aún no sabía por dónde empezar. Pero una certeza se impuso con firmeza. No iba a desaparecer sin luchar. A partir de esa noche, Elena convirtió el pequeño escritorio del departamento en un espacio de investigación silenciosa. No tenía un plan claro, solo una necesidad urgente de entender. Encendió la computadora portátil, que casi no había usado desde la suspensión, y comenzó a revisar archivos antiguos, carpetas que llevaba años sin abrir, respaldos guardados por simple disciplina profesional. Al principio, todo parecía normal. Informes clínicos, correos rutinarios, autorizaciones estándar. Pero a medida que avanzaba, empezó a notar pequeñas incoherencias. Firmas digitales que coincidían con la suya, pero que no recordaba haber emitido. Correos enviados desde su cuenta en horarios imposibles. Documentos aprobados mientras ella estaba en plena cirugía, con las manos ocupadas y el teléfono apagado. El pulso se le aceleró. Abrió una hoja de cálculo y comenzó a anotar fechas, horas, nombres. El patrón se volvió evidente con rapidez inquietante. Los mismos proyectos, las mismas áreas,
siempre vinculadas a decisiones financieras delicadas. Y casi siempre aparecían los nombres de Ricardo o de Clara como intermediarios. Siguió excavando. Encontró versiones modificadas de informes médicos, con pequeñas alteraciones en cifras y observaciones que cambiaban por completo la interpretación clínica. Errores sutiles, difíciles de detectar para un ojo no entrenado, pero suficientes para trasladar responsabilidades. Sintió un escalofrío al comprender la precisión con la que todo había sido diseñado. En una carpeta olvidada del sistema, descubrió algo más. Un registro de accesos a su cuenta institucional. Varias conexiones no correspondían a sus dispositivos habituales. Alguien había entrado en su nombre, con su identidad digital, una y otra vez. La evidencia era técnica, fría, pero contundente. Elena se recostó en la silla, con la mirada fija en la pantalla. La traición ya no era solo emocional ni profesional, era una operación cuidadosamente construida. Cada paso, cada documento, cada silencio había tenido un propósito. Sintió miedo, pero no el miedo paralizante de días atrás. Era un temor distinto, más lúcido. Sabía que enfrentarse a aquello no sería sencillo y que las personas involucradas tenían poder. Sin embargo, también supo que ya no estaba a ciegas. Cerró la computadora con cuidado y respiró hondo. Por primera vez desde el inicio de su caída, tenía algo concreto entre las manos. No eran suposiciones ni intuiciones, eran pruebas, y con ellas la certeza de que la verdad, aunque enterrada, podía salir a la superficie. Elena pasó buena parte de la madrugada sin dormir, con la certeza de que ya no podía avanzar sola. Las pruebas que había reunido eran contundentes, pero también complejas. No bastaba con tener razón. Necesitaba a alguien capaz de traducir aquella maraña técnica en una verdad incuestionable. Fue entonces cuando recordó a Marcelo Acevedo. Habían coincidido años atrás en un congreso médico-legal. Marcelo no era cirujano, pero su nombre era respetado en ámbitos delicados. Auditorías clínicas, peritajes judiciales, análisis de fraudes médicos. Elena conservaba su contacto casi por inercia, sin imaginar que algún día lo necesitaría. Dudó unos minutos antes de escribirle. No quería sonar desesperada, aunque lo estuviera. La respuesta llegó esa misma mañana. Breve, directa. Le propuso reunirse al día siguiente. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del hospital. Marcelo era un hombre de voz tranquila y mirada atenta, de esos que escuchan más de lo que hablan. Elena le explicó todo sin adornos. La suspensión, los documentos, las firmas, las sospechas. Mientras hablaba, él tomaba notas sin interrumpirla. Cuando terminó, Marcelo pidió ver los archivos. Revisó fechas, comparó accesos, observó con detenimiento las firmas digitales. El silencio se prolongó varios minutos. Finalmente, levantó la vista. Esto no es un error administrativo, dijo con firmeza. Es una manipulación sistemática. Alguien usó tu identidad profesional para desviar responsabilidades y proteger intereses financieros. Elena sintió un peso liberarse en su pecho. No porque la situación fuera menos grave, sino porque por primera vez alguien confirmaba lo que ella ya intuía. Marcelo continuó explicando los pasos posibles. Auditorías externas, informes periciales, vías legales. Nada sería rápido ni sencillo, pero era viable. Si decides seguir adelante, añadió, no habrá marcha atrás. Elena asintió sin dudar. Ya había perdido demasiado como para temerle a la verdad. Al salir de la cafetería, el cielo seguía gris, pero ella caminaba distinta. Ya no estaba sola. Y esa certeza marcó el inicio de una nueva fase, más peligrosa, pero también más justa. El trabajo con Marcelo avanzó con una precisión que a Elena le resultó, al mismo tiempo, reconfortante y aterradora. Cada documento analizado abría una puerta nueva, y detrás de ella aparecían más inconsistencias, más huellas de una planificación que se extendía mucho más atrás de lo que había imaginado.
Lo que al principio parecía un desvío puntual se reveló como un entramado cuidadosamente sostenido en el tiempo. Marcelo elaboró los primeros informes periciales con un lenguaje técnico, frío, imposible de refutar. Señaló accesos no autorizados, coincidencias estadísticas improbables y patrones de manipulación que solo podían explicarse mediante intervención humana. Elena observaba el proceso con una mezcla de asombro y angustia. Cada prueba confirmaba su inocencia, pero también dejaba en evidencia la profundidad de la traición. No tardaron en llegar las reacciones. Correos anónimos comenzaron a aparecer en su bandeja de entrada, con advertencias veladas y frases ambiguas que sugerían que estaba yendo demasiado lejos. Una tarde, al salir del edificio, notó un auto detenido más tiempo del habitual frente a la acera. Nada concreto, nada denunciable, pero suficiente para activar una alerta constante. Ricardo intentó contactarla. Mensajes breves, casi amables, en los que le sugería hablar con calma y evitar males mayores. Elena no respondió. Había aprendido, dolorosamente, que cada palabra podía ser utilizada en su contra. Clara, por su parte, guardó silencio. Un silencio que ya no parecía prudente, sino estratégico. A pesar del miedo, Elena sentía algo nuevo crecer dentro de ella. No era valentía en el sentido clásico, sino una determinación serena, sostenida por hechos. Ya no se defendía solo a sí misma, sino a la verdad que había comenzado a abrirse paso. Cuando Marcelo le informó que el informe final estaba listo para ser presentado ante las instancias correspondientes, Elena respiró hondo. Sabía que el siguiente paso implicaría exposición pública, confrontación directa y consecuencias irreversibles. Sin embargo, al mirar los documentos ordenados sobre la mesa, comprendió que no había alternativa. La verdad ya había empezado a emerger, y, una vez a la vista, nada podría volver a enterrarla. El día señalado amaneció con un cielo gris, uniforme, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Elena se vistió con calma, eligiendo ropa sobria, casi austera. No buscaba impresionar ni provocar. Quería sentirse firme, anclada a sí misma. Marcelo pasó a buscarla temprano. Durante el trayecto, hablar un poco. No hacía falta. Todo lo importante ya estaba dicho. La sala donde se llevaría a cabo la audiencia era amplia y fría, dominada por una mesa larga y pantallas preparadas para proyectar documentos. Elena reconoció algunos rostros del comité directivo, médicos con los que había trabajado durante años. Evitó buscar a Ricardo, pero percibió su presencia apenas entró. Clara estaba sentada a su lado, impecable, con una expresión neutra que no dejaba traslucir nada. Marcelo tomó la palabra con una serenidad casi quirúrgica. Presentó los informes uno a uno, explicando los accesos no autorizados, las firmas digitales manipuladas y las alteraciones en documentos clínicos. Las pruebas aparecían en la pantalla con una claridad incómoda. Fechas, horas, registros, todo encajaba. Cada intento previo de sembrar dudas se desmoronaba frente a los datos. Cuando llegó el turno de Ricardo, su discurso fue confuso. Habló de delegaciones implícitas, de procedimientos habituales, de errores técnicos. Clara intentó reforzar esa versión, pero sus palabras sonaban cada vez más vacías. Marcelo respondía con hechos, con registros imposibles de negar. Elena no intervino hasta que se lo pidieron. Entonces habló con voz firme, sin elevar el tono. Explicó su rutina, sus horarios en quirófano, la imposibilidad material de haber autorizado ciertos documentos. No apeló a la emoción, no lo necesitaba. El silencio que siguió fue pesado. Nadie celebró, nadie se movió. Pero en ese silencio, Elena supo que algo había cambiado de forma irreversible. La versión construida contra ella ya no se sostenía. Mientras abandonaba la sala, con las piernas aún tensas pero la espalda erguida, comprendió que la exposición no había sido el final. Era el inicio de una restitución largamente postergada. La resolución no llegó con aplausos ni gestos grandilocuentes. Llegó con documentos firmados, decisiones formales y un comunicado breve que circuló internamente en el hospital días después de la audiencia.
La investigación concluía que Elena no había cometido ninguna falta y que las irregularidades detectadas respondían a una manipulación deliberada de sus credenciales profesionales. Su nombre quedaba oficialmente limpio. Ricardo fue apartado de su cargo de forma inmediata. Clara quedó suspendida a la espera de procesos legales que ya no dependían del hospital. Elena no buscó verlos ni escuchar explicaciones tardías. No necesitaba más palabras. La verdad había hablado por sí sola. Volver al hospital fue extraño. Los pasillos seguían siendo los mismos, pero ella no. Algunos colegas se acercaron con torpeza, otros con sincera calidez. Elena aceptó ambos gestos con la misma calma. No estaba allí para ajustar cuentas, sino para retomar lo que le pertenecía: su trabajo, su dignidad, su voz. La conversación con Lucas llegó una tarde, sin dramatismos. Él se sentó frente a ella, y por primera vez en semanas, la miró a los ojos sin reservas. No hubo reproches ni justificaciones extensas. Solo un abrazo largo, silencioso, reparador. Para Elena, ese momento selló algo que ningún documento podía garantizar. Con el tiempo, el departamento volvió a sentirse habitable. No igual que antes, pero auténtico. Elena entendió que no todo debía ser reconstruido tal como fue. Algunas cosas, simplemente, quedaban atrás. Una noche, al cerrar la puerta y apagar las luces, Pensó en todo lo que había perdido y en lo poco que había conservado al final. Su nombre, su oficio y la certeza de no haberse rendido. No era poco, era suficiente. Elena sabía que la vida no volvía a empezar desde cero. Continuaba desde donde uno decide sostenerse. Y allí, en ese punto firme que había logrado preservar, comprendió que aunque intentaran borrarla, lo esencial había quedado en pie.